El tema que les platicaré el día de hoy va a ser en relación a las medidas cautelares en el procedimiento penal. De acuerdo al artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tenemos reglas generales en cuanto a lo que es la aplicación de estas medidas cautelares. Las medidas cautelares serán impuestas mediante una resolución judicial por el tiempo indispensable para asegurar, que es la finalidad, ¿no?, de las mismas, la presencia del imputado en el procedimiento y garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. Esas son las principales funciones de la aplicación de la medida cautelar, tomando consideración, a fin de cuentas, las cuestiones que rigen al imputado en cuanto a su persona o al tipo de persona que es en su desarrollo en general, tanto profesional como en sus diversas áreas, para la aplicación de estas medidas, o que la decisión que tome el órgano jurisdiccional de estas medidas pues sea la más adecuada y sea ahora sí que también el coincida, ¿no?, lo que peticiona tanto la parte de la defensa como la parte del Ministerio Público, el evitar estas situaciones de evadir, ejemplo, el procedimiento, ¿no? ¿Cuáles son esta forma o precedencia de medidas cautelares? Pues el juez podrá imponer medidas cautelares a petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido. En los casos previstos por este código, pues concurran las circunstancias siguientes, ¿no? La primera circunstancia es cuando se haya formulado la imputación, el propio imputado se acoja al término constitucional, ya sea que éste de una duración de 72 horas o 144 horas, según sea el caso, o como segunda circunstancia, que se haya vinculado a proceso al imputado. En caso de que el Ministerio Público, la víctima, el asesor jurídico u ofendido solicite una medida cautelar durante el plazo constitucional, dicha cuestión deberá resolverse inmediatamente después de formulada la imputación. Para tal efecto, las partes podrán ofrecer aquellos medios de pruebas pertinentes para analizar la procedencia de la medida solicitada, siempre y cuando la misma sea susceptible de ser desahogada en las siguientes 24 horas, ¿no? Le reitero, pues a fin de cuentas es una cuestión de tanto por la seguridad de la víctima o el ofendido, o que se obstaculice el procedimiento, o inclusive que el imputado pues no vaya a presentarse a alguna audiencia, es que se solicita estas medidas cautelares en estos tiempos de forma anticipada en el término constitucional, ¿no? Bien. De acuerdo al artículo 155, y es donde hablamos ya en específico de los tipos de medidas cautelares que existen, que son solicitadas por el Ministerio Público o pues por la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares. La primera de ellas que tenemos es la de presentarse de forma periódica ante el juez o ante una autoridad distinta que aquel designe. Puede haber un área en específico de medidas cautelares, ¿no?, para efecto de que estapen, ¿verdad?, con su índice de que se presentaron a alguna fecha y hora designada, ¿no?, y en cuanto al qué temporalidad, cada cuánto tiempo, si va a ser cada semana, cada mes, una vez al mes,
3 veces a la semana, ahí la temporalidad la va a designar también el juez, ¿no? La segunda medida cautelar que puede imponer también el juez es la exhibición de una garantía económica, ¿verdad? En su momento, el sistema tradicional se conocía como libertad bajo caución, pero el nuevo sistema, ya esta imposición de medidas cautelares, pues lo conocemos con esta exhibición de garantía económica, ¿no? Por el tipo y como tercer medida cautelar, puede resultar por cuestiones de delitos de carácter patrimonial, se puede embargar también bienes como medida para garantizar el pago de la reparación del daño, ¿no? Como cuarto supuesto que puede imponer el juez también puede ser la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero, ¿sí? Como quinta medida cautelar puede ser la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez. Como sexta medida cautelar puede ser el sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a una institución determinada, ¿sí? Estas medidas cautelares, a fin de cuentas, como les comenté, es en específico a garantizar que la persona que está siendo imputada pues se presenta al proceso, o también evitar que se susciten, ¿verdad?, daños o se ocasionen algún tipo de daño o lesión a las víctimas o ofendidos, ¿sí? Como séptima medida cautelar es el de la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o a ciertos lugares, acercarse a esos lugares, con la finalidad, volvemos, de un carácter preventivo, de que se vaya a lesionar, ¿no? O dependiendo por el tipo penal que está siendo imputado, pues también que las mismas víctimas o ofendidos no se sientan vulnerados en su espacio personal, no en específico. Bien, continuamos con la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas o ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa, ¿sí? Entonces volvemos con estas mismas restricciones para las cuestiones de salvaguardar el derecho a la defensa también de los intervinientes en el procedimiento penal. Tenemos como novena medida cautelar la separación inmediata de domicilio. Muchas veces por las cuestiones de violencia intrafamiliar se solicita, ¿no?, que se lleve a cabo esta separación del domicilio, porque pues llevaría a consecuencias superiores, ¿no?, a las que probablemente se estén imputando de un inicio. Tenemos también la suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos, ¿no? Se hace una suspensión y pues ya que se termine posterior al desarrollo del proceso, que a fin de cuentas toda persona, que es la finalidad de esas medidas cautelares, ser tratados de forma, ahora sí, no responsable, con el principio de inocencia para efecto del desarrollo del procedimiento. Tenemos también la colocación de localizadores electrónicos, ¿sí?, para efecto de pues no se sustraigan de la ciudad, o que a fin de cuentas con estos dispositivos electrónicos pues sea más fácil su localización. Tenemos como medida cautelar también el resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga, o
como medida cautelar ya superior y por lo que se considera también en la práctica el que sea por parte de los defensores como la última medida a aplicar, lo de la prisión preventiva. ¿Sí? En este caso, las medidas cautelares pues no podrán ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como sanción penal anticipada, ¿no? Ya les decía, con el debido proceso y el principio de inocencia, es por ello que se imponen este tipo de medidas cautelares. ¿Cuál es la proporcionalidad que deben de fijarse en estas medidas cautelares? Es que el juez de control, al imponer una o varias de las medidas previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, deberá de tomar en consideración pues los argumentos, ¿no?, que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias en particular de cada persona, como les dije, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19 constitucional. Para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, se pondrá en consideración o se tomará en consideración el análisis de evaluación de riesgos realizado por el personal especializado en la materia, de manera objetiva, imparcial y neutral en términos de las legislaciones aplicables, ¿no? En ese caso o en la resolución respectiva, el juez de control deberá de justificar las razones por las que impuso las medidas o la medida cautelar, la cual pues resultó menos lesiva para el imputado. Entonces, estas medidas cautelares tienen, como ya lo analizamos, una finalidad muy particular en razón del tipo de delito, ¿no?, que se esté imputando o la más adecuada en específico. Bien, entonces finalizo este video diciéndoles ahora sí, y esperando a que les dé más tips también respecto a las medidas cautelares en cuanto a la imposición de las mismas, las cuales deben de ser analizadas de forma minuciosa por el juez y la debida aplicación de las mismas. Cualquier cosa, síganme, preguntas que me quieran realizar, adelante, y pues continuamos hablando de este tema. Gracias.